Caminos hay muchos, pero ¿cuál camino? Queremos platicar con usted y juntos elegir ¿cuál camino? Este es su programa ¿Cuál camino? Extravaganza Comunicaciones. Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar hoy compartiéndoles la palabra del Señor. Mi nombre es el pastor Sergio García Alcaide. Vengo de la iglesia Centro Cristiano Elim en San Pablo del Monte. Hoy me da mucha alegría poder compartirles la bendita palabra del Señor. Y precisamente meditando en estos tiempos que estamos viviendo, que son tiempos finales, la necesidad de hablar de un tema muy importante acerca de la apostasía. La apostasía la hemos estado observando continuamente. Quiero decirles que la apostasía significa el apartarse de la fe, o es el acto por el cual una persona que profesaba conocer a Cristo y de una manera deliberada lo rechaza, cae en la apostasía. Por ello, hoy quiero compartirles esta gran necesidad de que la Biblia nos avisa, nos advierte qué hacer en tiempos de apostasía. Uno de los problemas que trae también la apostasía es el decaimiento espiritual. Quiero citar la bendita palabra del Señor, donde el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual llamado Timoteo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 5, dice así la palabra: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. De tal manera que hoy vamos a ver 7 cosas o 7 puntos o 7 razones por las cuales nosotros tenemos que poner toda de nuestra parte en tiempos de apostasía o de decaimiento espiritual. Número 1, el apóstol le dice a Pablo, le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que traer la fe no fingida. Requieres en este tiempo de una fe que no sea fingida, una fe genuina, verdadera, auténtica y verdadera. Este es el primer recurso que yo veo a la luz de la palabra, que necesitamos tener esa fe. La fe, sabemos que dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creerle a Dios. Es necesario creerle en este tiempo que Dios hará grandes cosas. Por eso el apóstol le dice a su amado hijo espiritual: tienes que tener una fe no fingida. Necesitas una fe verdadera. Necesitas creer. ¿Y cómo viene la fe? La misma palabra dice que la fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. Por eso es muy necesario que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, tengamos fe. Sí, usted que me escucha, usted que me está viendo, necesitamos fe en primer lugar. Número 2, ahí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 6 y 7, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bendita palabra es esta. El apóstol, sabiendo las circunstancias que vive su hijo espiritual, y yo creo que el apóstol visualizaba los últimos tiempos o posteriores tiempos que usted y yo estamos viviendo. Y dice así: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Avívalo. Hazlo. Haz que vuelva a arder. Y dice el apóstol: el fuego del don de Dios que está en ti, ya está en ti por la imposición de mis manos. Y otra cosa muy importante dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía. No,
Un espíritu, dice, de poder, de poder. Un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. De tal manera que por eso nosotros requerimos saber todas estas cosas. Necesitamos el Espíritu Santo. Y yo creo que como la fe va de la mano el Espíritu de Dios. Sabemos que las cosas que estamos viviendo requerimos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento dice, las cosas no se van a lograr, no son por fuerza, de la manera que lo vas a lograr. No es con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Por eso, amigo que me escuchas, urge que tengamos el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo no es una opción, como si cuando fuéramos a la tienda y buscáramos productos y dijéramos, bueno, tengo tantas opciones. No. Los últimos tiempos nos está diciendo la palabra, necesitamos. Es una necesidad el Espíritu Santo. Es el Espíritu de amor, la cual la sociedad y las familias lo necesitan. Es el Espíritu de poder, ese poder que te va a levantar de la depresión. Una ocasión el Señor, a través del profeta Isaías, le dice en el capítulo 59, versículo 21, a través de este hombre a su siervo, y le dice así: este será mi pacto contigo. Mi espíritu estará sobre ti, mis palabras estarán en tu boca, y no faltarán de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Capítulo 60, versículo 1 del mismo profeta Isaías. Entonces le dice Dios: ahora pues, levántate, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo está entre nosotros, que el Espíritu Santo vive entre nosotros. Por eso el apóstol le dice a su hijo Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y algo que le dice y le describe de una manera más amplia: porque Dios no nos ha dado un espíritu de qué, de cobardía. No nos ha dado ese espíritu, sino nos ha dado Dios un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Haciendo estas cosas, no podemos tener decaimiento, no podemos caer en la apostasía. Y en tercer lugar, en el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes, en la fe y en amor, y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le dice: tienes que retener, Timoteo, retén las palabras, retén las palabras que de mí oíste. Y lo que Pablo le estaba diciendo, que la palabra escuchada, la palabra que ha recibido, reténla, guárdala, atesórala. Pero también aplícala, llévala al terreno de la práctica, porque es la palabra lo que necesitamos hoy en día. Vemos en el pasado que decía Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Esa es una parte. Pero principalmente dice: porque le faltó conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, hay carencia. Cuando no hay conocimiento, podemos caer en ese decaimiento espiritual. Podemos caer en ese enfriamiento, en esa tibieza, en esa mediocridad. Por eso la palabra dice en San Juan 5:39, el mismo Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Y haciendo un poquito de recopilación, necesitamos la fe, necesitamos el Espíritu Santo, pero necesitamos la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo mundo estamos corriendo para suplir los gastos, para suplir los compromisos, para también traer las cosas que tenemos en nuestra necesidad física.
Pero es necesario, dice Pablo, retén las palabras. Entonces, amigo que me estás escuchando, retén la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Cuarto recurso. Capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo le está diciendo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa esa palabra? Que hoy nos ha tocado vivir un tiempo de gracia, un tiempo que llevamos 2000 años aproximadamente, de gracia, de misericordia, de amor, de paciencia, de parte de Dios. Por tanto, el apóstol le dice a su hijo espiritual: hijo, esfuérzate. Estás en la gracia, estás viviendo, estás siendo partícipe del regalo, del don de Dios no merecido, del tiempo de Dios. Y le dice Pablo: esfuérzate. Como hoy también te digo a ti, esfuérzate. ¿Y qué significa esforzarse? Significa llegar a donde otros no llegan, hacer lo que otros no han hecho. Eso es lo que significa. Esfuérzate. En este tiempo de gracia, hoy puedes ir por la calle y poder leer la Biblia en el parque, en el autobús, en donde sea. Tú puedes hablarle a otra gente. Por eso Pablo le dice: hijo, esfuérzate. Esfuérzate. Decía yo hace un momento que la apostasía, lamentablemente, hay muchos que se han apartado de la fe. ¿Y qué significa esto? Que es el acto por el cual una persona que había profesado creer en Cristo rechaza de manera deliberada la verdad revelada en cuanto a la bendita persona del Señor. Por eso yo te invito, y no solo soy yo el que te invita, es Dios que te invita: esfuérzate en la gracia. Otro más. Ahí mismo en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice así: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que contamos con un Dios fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a su persona, fiel a todo lo que Él nos ha dicho a través de la Santa Biblia. Hoy estamos viviendo en un tiempo de infidelidad. Estamos viviendo en un tiempo de cosas tremendas, donde la gente ya no cree en Dios. Y si ya no cree en Dios, no puede ser fiel a Dios. Cuando la palabra le dice el apóstol Pablo a Timoteo y le hace un recordatorio: si fuéramos infieles, Timoteo, Dios permanece fiel. Él es el Dios que va a hacer cosas maravillosas. Él es fiel a su palabra. Él es fiel a todo lo que Él ha dicho. Por tanto, tenemos al alcance la bendición de esta grande promesa. ¿Sí? Eso es lo que hoy tenemos. Y como siguiente recurso, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 20, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué recurso es este que estamos encontrando en la palabra de Dios? Este recurso se llama la santidad. Y Pablo le tiene que decir, y le pone como ejemplo: en una casa hay vasos para usos honrosos, hay otros para usos viles. Sí. Y Pablo tiene que hacerle transmitir a su hijo espiritual que identifique, que se ubique. Por eso Pablo le dice:
Si tú te limpias, si tú te lavas, te purificas de todas las cosas, vas a ser un instrumento. Un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para honra, un instrumento santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. De tal manera que haciendo todas estas cosas, el apóstol está diciéndonos que en tiempos de peligro, en tiempos donde la gente cristiana está expuesta, haciendo lo que dice la palabra, seremos instrumentos útiles en las manos del Señor. Sí, en las manos de Él. Y algo más, dice la palabra. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Es la última parte de la carta a Timoteo. Y entonces Pablo escribe y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no, sino también a todos los que aman su venida. Esta es la recompensa final. Esta es la recompensa que a todos nosotros nos espera. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, he peleado la buena batalla. Y qué mejor exponente donde podemos escuchar y leer literalmente lo que Pablo está diciendo. He peleado. ¿Qué no pasó Pablo? ¿Qué no le sucedieron cosas a Pablo? Por eso puede decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, lo he hecho todo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero Pablo le agrega: pero sabes que no solo es para mí esta recompensa, no, es también para todos los que aman su venida. Si tú amas la venida de Jesús, si tú quieres que venga Jesús, entonces harás lo que la bendita palabra dice que hagas. Sí, haremos lo que el escritor sagrado está diciendo. Hay una recompensa, hay un premio, un galardón, una corona. Sí. ¿Y para quiénes será esta corona? Dice la palabra: para todos los que le aman, los que aman su venida, los que están alertas, los que están pendientes, los que ya están listos, no los que apenas se van a preparar, no, los que ya están preparados y están amando que venga su venida. ¿Y eso qué significa? El amarle, el estar sirviéndole, el estar trabajando, el estar compartiendo el evangelio. Haciendo todas estas cosas, no podemos estar en apostasía, no podemos tener decaimiento espiritual. Pero si yo no hago estas cosas, caeré en ese peligro, estaré en ese decaimiento espiritual, estaré en esa tremenda tragedia. Necesitamos poner toda nuestra atención a la palabra de Dios. Sí, Cristo viene. No tarda como algunos piensan que tarda, no tarda. Él viene por segunda vez. Por eso hoy quiero invitarte que analices cada uno de estos puntos y con todo cuidado puedas leer la carta del apóstol Pablo en su segunda carta y puedas encontrar que en ella está el instructivo. Están las instrucciones, están los estatutos, están los ingredientes para poder salir adelante. Estamos viendo una sociedad corrompida cada día. La maldad se ha multiplicado, sí.
La gente está en constante alteración, mucha zozobra, mucho miedo. La iglesia también está pasando situaciones, sí, pero dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso el pueblo se destruye. Por eso el pueblo no avanza, se bloquea. Hay una parte final que quiero compartirles. Cuando Dios le dice a Josué: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasas tú y el pueblo el Jordán a la tierra que yo te daré. Ahora tomaba la rienda Josué. Y precisamente en el libro de Josué, capítulo 3, verso 5, sabiendo Josué lo que iba a venir, le dice al pueblo en el verso 5: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y esa palabra de santificaos quiere decir que no era simplemente la parte externa, sino el corazón, la mente. Donde la mente acumula lo negativo, donde acumulamos pensamientos, estructuras religiosas. Por eso José dice: santifícate, límpiate, lávate, purifícate, conságrate, dedícate, porque lo que viene ahí adelante, lo que te vas a enfrentar ahí adelante, si no estás purificado o santificado, estarás bloqueado. Tienes que tener la mente limpia, tiene que estar tu corazón dispuesto. Dice que así lo hizo el pueblo, y así lo hicieron. Pasaron el Jordán, y maravillosamente el Jordán, cuando entra el arca, dice que todos veían el arca, y cuando se introduce al río, las aguas se separaron. Volvía Dios a mostrar su poder. Y cuando ya estaban del otro lado, y la primera batalla que tenían que enfrentar era Jericó, y Dios le dice: una vuelta darán por día. Y aquellos que estaban ahí le dieron una vuelta. Yo no encuentro en la Biblia una queja, yo no encuentro una discusión, yo no encuentro que están ocupados, que tienen que ir al trabajo, que tienen que ver el ganado, que tienen que ver los cultivos. No, nada de eso. Obedeciendo a la voz de Dios. Y luego viene un segundo día, y otra vuelta, y otro tercer día, y otra vuelta. Bueno, el último día le dieron 7 vueltas, obedeciendo a la voz de Dios. ¿Y saben por qué? Porque desde el principio se santificaron. Y hoy que estamos iniciando el año, tenemos que hacer eso. Hay una frase que dice: el que bien empieza, bien termina. El que mal empieza, mal termina. Si empezamos este año a hacer lo que dice la Biblia, a limpiarnos, a santificarnos, a llevar al terreno de la práctica esta escritura, entonces lo que venga será victoria. Así que yo le dejo este mensaje. Estoy para servirle, y repito, soy el pastor Sergio García Alcaide de la iglesia Centro Cristiano Elim en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Que Dios les bendiga y buen día a todos ustedes. Hemos escuchado ¿Cuál camino? Los pastores y Pati Escudero le esperamos en el próximo programa para que juntos digamos y podamos elegir cuál camino Extravaganza Comunicaciones. Gracias.